Hola, ¿qué tal? Un gusto inmenso estar con todos ustedes y por supuesto con Emilio Morales, un economista, prestigioso economista, además que integra el Consejo Directivo de Cuba Siglo XXI, un think tank, un tanque de pensamiento sobre la realidad cubana y sobre este estado mafioso, ¿no? Este estado controlado por una élite mafiosa. Y hoy queremos hablar justamente de un tema que preocupa mucho a los cubanos y que cada día escuchamos más. Incluso el gobierno ya se ha puesto a hablar del tema, la inflación. ¿Hasta dónde va a llegar la inflación? ¿Cuáles son las causas y para dónde va el país? Este análisis es un análisis de lujo, así que muy bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Buenas tardes. Óyeme, Emilio, por favor, cuéntanos un poco, primero, en dónde estamos parados. ¿Sí? Hemos visto, el gobierno cubano acaba de decir, el régimen cubano acaba de decir que le va a dar un plazo de 6 meses a los negocios para que establezcan pasarelas de pagos electrónicos y los que incumplan esto van a ser suspendidos. Uno dice, bueno, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de un país con una amplia infraestructura de tecnología y nada que ver. Es decir, ¿por qué están tomando todas estas medidas? Vimos el corralito financiero también, para que las empresas no saquen su dinero. ¿Qué es lo que está pasando dentro del país? Bueno, primeramente lo que está pasando es que hay un total desbalance, yo creo que desbalance mental en los que dirigen el país, porque están tomando medidas caóticas una tras la otra, ¿no? Este anuncio ahora de esta bancarización rápida que quieren hacer es como que la segunda parte de la tarea de ordenamiento. Sí, yo lo veo como va a ser están en un despeñadero, a punto de caerse con un despeñadero. Entonces, ¿por qué Pero hace? tirándose, pero Sí, sí. tirándose. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, primero, porque se han quedado sin divisas y no solo sin divisas, se han quedado sin dinero cubano también. Todo eso está bajo control del mercado negro. Entonces, ¿por qué llegamos a esa situación? Bueno, esto no es un proceso que ha ocurrido de ahora para ahorita. Esto es un proceso que se ha conformado por el mal manejo de la economía. Y si vamos a los números, son claros. Desde el 2013 hasta hoy, la economía cubana ha dejado de ganar 29.000 millones de dólares acumulativamente durante todo este periodo de tiempo. Sí, en el 2013, los principales sectores de la economía cubana ingresaron 17.500 millones de dólares. Hace un año apenas llegaron a 5.000. Sí, hay un declive de un 70%. Entonces, eso significa que el régimen ha perdido el 70% de su capacidad de compra en el exterior. No tiene dinero, no tiene líneas de crédito ¿A, porque le a debe. quién pedirle prestado? Exacto. Exacto, ¿dónde hay quien pedirle prestado si no pagan? Ajá. Le debe, tiene juicios pendientes en tribunales internacionales por eso, por no pagar. Rusia y China no le pagan. Entonces, el dinero, las exportaciones han caído prácticamente a niveles mínimos. Níquel, azúcar, tabaco, todo lo que exportan, lo poco que exportan. Entonces, ¿cuáles son los pilares que quedan todavía? Remesas que se han reducido un 45%, turismo que se ha reducido un 50% y los servicios médicos se han reducido un 70%. Entonces, prácticamente de todos esos tres pilares, el que más dinero ingresa es la remesa. Pero las remesas están llegando en más de un 80% por las vías informales. Por lo tanto, el dinero, el gobierno no tiene acceso directo a esos dólares. Están en manos de la población. Porque la población obviamente prefiere tener los dólares y canjearlos en el mercado informal a 230 pesos, 32 pesos como están hoy, 232, que ir a una cadena, a un banco, a cambiarlo por la mitad de ese valor. Entonces, como que el dinero les rinde más a la gente en la calle. Entonces, como ellos han perdido toda esa capacidad de compra y de importar, se inventaron la ley de MyPyme para sustituir esas importaciones con estas empresas MyPyme. Y entonces han surgido un poco más de 8.000 MyPymes, pero eso es un número muy pequeño. Pero de esas 8.000 y un poco de MyPymes, solo un pequeño porcentaje de ellas son las que se encargan de esa importación. Estas a su vez le venden a las otras, que más bien son MyPymes Timbiriche. Lo que hacen es revender productos que venden estos grandes. ¿Entiendes? Entonces, estas MyPymes
que tienen la prerrogativa o la facilidad o la, digamos, la bendición de poder importar desde afuera, tienen que acudir al mercado negro para poder captar los dólares que necesitan para pagar en el exterior. Entonces, el gobierno se ha quedado sin dólares, sin pesos, sin nada. Tú vas a un cajero, imagínate un jubilado que va a un cajero y no puede cobrar su pensión. Entonces, la draconiana respuesta ha sido: vamos a bancarizar, informatizar toda la bancarización del país. Entonces, imagínate, hasta los propios funcionarios cubanos se desmienten ellos mismos. Ayer creo que fue uno de los funcionarios del banco dijo que en Cuba había 15 millones de tarjetas magnéticas y que el año pasado esas 15 millones de tarjetas magnéticas realizaron un total de 200 millones de operaciones, de transacciones. Si tú divides 200 millones de transacciones entre 15 millones de tarjetas magnéticas, te da 0.03. Sí, transacciones por día. Que eso y nada es lo mismo. Es como si tú no usaras tu tarjeta en 3 días, una vez. Exacto. Una vez. Entonces, convertir eso en una bancarización total es una tarea imposible. Primero, porque se necesitan muchos recursos financieros para poder informatizar todo el país. Segundo, las plataformas digitales que tiene Cuba son ineficientes totalmente. Tercero, no todo el mundo va a poder acceder a esas plataformas porque muchos no tienen ni computadoras ni teléfonos celulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los viejitos? Bueno, dijo uno de los jefes de la empresa eléctrica el otro día en Televisión Nacional que la persona que no tenga teléfono celular siempre tendrá un vecino que le podrá ayudar. No, eso es una cosa de locos. Es la improvisación del discurso tonto y estúpido que nadie se cree, que nadie lo cree. Entonces, pero por otra parte, la bancarización o la digitalización de los pagos no va a eliminar la inflación. No la va a eliminar. Yo te quería mostrar, Emilio, y justamente para seguir con este tema de la inflación, te quería mostrar que efectivamente esto que acaba de publicar hoy el diario 14 y medio, el diario independiente 14 y medio, apoya lo que tú decías. El gobierno no tiene ni siquiera dinero nacional, dinero que ellos mismos imprimen como si no hubiese un mañana, para financiar los gastos del Estado. Miles de trabajadores estatales cubanos no han cobrado el mes de julio. El déficit de efectivo ha causado un atraso en los pagos de los salarios de los trabajadores desde la capital hasta pueblos más remotos en la isla. A mí me han escrito personas para contarme esto. Exacto, no tienen dinero ni dinero cubano, que es el dinero que ellos emiten. Entonces todo ese dinero está en el mercado negro, está en la calle, producto de esas políticas tontas de las MyPymes y la forma que implementaron las MyPymes, porque tú sabes, las MyPymes no es una forma de tú tener una empresa de forma espontánea, hay un filtro y sí, no es orgánico. Ya hablamos de eso, no voy a perderme en esto ahora. Entonces, lo que te decía, un proceso de bancarización no resuelve ninguna inflación. La inflación se resuelve produciendo. Y para producir, tú tienes que liberar las fuerzas productivas. Y esa variable no está en la ecuación de estas personas, de estos tipos. No está. Entonces, ¿qué consecuencias va a haber? Que las pocas MyPymes que están funcionando van a dejar de serlo. Los dueños van a tirar la toalla. Nadie se va a dejar fiscalizar de esa manera. Nadie va a dejar que controle su vida de esa manera. Entonces, los que pensaron de que la MyPyme podría ser una oportunidad para reinventarse o sobrevivir, ya están viendo que no es así. Entonces, eso va a ser un boomerang en contra del propio gobierno. Pero ese boomerang trae consigo hambre, mucha ira en la población, y esa ira ciudadana se puede convertir en una gran rebelión, porque ya no es la pandemia, ya no es los apagones que lo han controlado un poco, ya es que no tengo dinero para hacer nada, ni para comprar nada, porque no hay nada además. Entonces, todo eso pero Emilio, sí, también está el tema, está también en la parte de la migración, ¿no? Es decir, el gobierno está facilitando una migración masiva. Hemos visto Nicaragua se ha convertido en la puerta de escape de cientos de miles de cubanos, literalmente. Y ahora mismo los aeropuertos en Cuba están repletos de personas que están viajando nuevamente a Nicaragua
van para México con la esperanza de alcanzar una cita en CBP One o lo que sea, aunque sea vivir en México, donde también hay un montón de cubanos que están viviendo. Incluso hay cubanos viviendo en Nicaragua, pero es que incluso vivir en Nicaragua, que es una dictadura igual de terrible que la cubana, por lo menos en Nicaragua hay comida, en Cuba ni siquiera eso. Exacto. No, el problema, ese es el problema. Este boomerang, primero, en 2 años se han ido 500,000 de cubanos de Cuba. Y ellos pensaron que esa válvula de escape iba a repercutir positivamente en el futuro envío del incremento de envíos de remesa. Y ha resultado ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque esta válvula de escape lo que ha hecho es la reunificación familiar. Sí, muchas familias que estaban divididas se han reunificado, por lo tanto no queda nadie en Cuba y no tienen a quién mandarle dinero. Entonces, fíjate si es así, que en los primeros 6 meses de este año han viajado 128,000 cubanos americanos menos que igual periodo del año anterior. Y los pasajes están $200 más baratos que el año anterior. Sí, un pasaje hoy American Airlines cuesta $200 para viajar a La Habana. No, y que ellos tuvieron incluso que poner el pasaporte con una validez de 10 años, y esto lo hicieron porque no tienen turismo y están desesperados porque la gente vaya. No porque sean buenos ni se hayan acordado de los inmigrantes. De hecho, la prioridad de la familia, de los exiliados con los cubanos, con los parientes en Cuba, no es ya mantenerlos, es sacarlos. Fíjate si es así, que para tú obtener una inscripción de nacimiento te puede demorar 3 o 4 meses en Cuba. Tal cual. Es un trámite que se necesita para poder emigrar. Entonces, esto no va a ninguna parte. Esa sueño o esa, no sé, masturbación mental, vale, por decirlo así en términos prácticos, que ellos están haciendo de que en 6 meses van a informatizarlo todo, eso es imposible. Eso es otro fiasco, otra tarea, yo le llamo tarea de ordenamiento parte 2. Y ahí es donde hay una gran posibilidad de que esta vez la rebelión sea mayor y sea más fuerte. Bueno, la vez antes, en la tarea de ordenamiento parte 1, fue una película muy mala y ahora vamos a ver la parte 2. En la parte 1 vimos la destrucción total del poder adquisitivo del cubano, que antes se comparaba con 1989 y según Mesa Lago y otros tantos, ni siquiera llegaba al 70% del valor. Ya hoy es muchísimo menos. El peso cubano ya no sirve para nada. Y los récords son históricos. Estábamos viendo, las tasas están en 235, 240 pesos por $1. Es una barbaridad. Esto nunca se ha visto en la historia de Cuba. Hasta ese punto ha llegado el régimen de Miguel Díaz-Canel, que es la ineptitud de esa persona, ese hombre y todo su gobierno. Es decir, cuando uno ve a Miguel Díaz-Canel, a Gil, a Marrero, te das cuenta de que todo es un desastre porque es que ellos son unos desastres. En fin, vamos a ver qué pasa. Por supuesto, vamos a estar bien pendientes aquí en mi espacio, en las redes sociales y ustedes ahí en Cuba Siglo XXI, con todo lo que está aconteciendo en la isla. El análisis completo usted lo va a poder encontrar en Diario de Cuba. Emilio publicó un artículo ahí muy detallado con todas las cifras, etcétera. Así que le aconsejo que vaya a Diario de Cuba y lo lea completamente. En 14:30 ya vieron el reportaje que les compartí de lo que está pasando con tanta gente que se ha quedado, miles de personas que se han quedado sin salario. Tremendo. Gracias por acompañarnos siempre, por seguirnos en las redes sociales. Emilio, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, sí, yo quiero agregar a la gente de que ahora esto lo que va a generar es una mayor corrupción, un mayor crecimiento del mercado negro y va a generar más errores por parte del gobierno. Entonces todo esto junto se convierte en un gran cóctel explosivo. Tremendo. Ya amanecerá y veremos. Gracias a todos por los que han estado en sintonía. Nos vemos próximamente para seguir hablando de temas cubanos, por supuesto, y asuntos que nos interesa a la comunidad cubanoamericana aquí en el sur de la Florida. Gracias. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye.